Séneca, también conocido como Lucio Anneo Séneca, nació en el corazón de uno de los períodos más turbulentos de la historia de Roma, y su vida se convirtió en un reflejo de las contradicciones de su época. Filósofo y político, hombre de poder y pensador del desapego, rico e influyente, pero predicador de la moderación y la simplicidad. Esta dualidad es lo que lo hace, hasta hoy, una de las figuras más fascinantes y estudiadas del estoicismo. Para muchos, él es el verdadero vínculo entre la filosofía antigua y la búsqueda moderna de sentido, pues logró traducir la dureza del estoicismo en consejos prácticos sobre cómo enfrentar la muerte, la riqueza, la amistad y el tiempo. Al abrir sus cartas a Lucilio, sentimos que Séneca nos habla directamente, como si hubiera previsto las angustias del siglo XXI, ansiedad, exceso de información, carrera por el dinero y miedo a la muerte. En la introducción a un estudio sobre Séneca, es imposible no notar cómo sus palabras resuenan en un mundo que ya no es romano, pero que sigue siendo igualmente inestable y marcado por presiones sociales. En el libro De la brevedad de la vida, advierte que no recibimos una vida corta, nosotros la hacemos corta, recordando que la mayor tragedia de la humanidad no es la muerte, sino el desperdicio del tiempo que la precede. Esta idea, tan antigua y a la vez tan moderna, explica por qué Séneca sigue siendo un guía espiritual para generaciones que buscan respuestas rápidas y sólidas a dilemas universales. No habla solo a filósofos o eruditos, habla al trabajador exhausto, al joven perdido, al rico insatisfecho y al anciano arrepentido. Su filosofía trasciende los siglos porque parte de un punto común a todos los seres humanos. La vida es frágil, pasajera, y justamente por eso debe ser bien vivida. Más allá de la relevancia práctica de sus ideas, la trayectoria de Séneca es también una invitación a reflexionar sobre las paradojas de la condición humana. Vivió rodeado de riquezas, pero escribió sobre la importancia del desapego. Fue tutor del emperador Nerón, uno de los más crueles de la historia de Roma, pero defendía la virtud y la templanza. Acumuló poder político como senador y consejero, pero dedicaba sus noches a la escritura filosófica. Esta coexistencia de contrarios lo convirtió en blanco de críticas ya en su propia época. ¿Era un hipócrita, incapaz de vivir lo que predicaba? ¿O un realista, consciente de que incluso los filósofos están atrapados por las circunstancias de su tiempo? Es en este conflicto donde encontramos la esencia de Séneca, y quizás sea precisamente esa contradicción lo que lo hace tan humano y tan cercano a nosotros. En el campo de la filosofía, Séneca ocupa un lugar único. A diferencia de Marco Aurelio, cuya obra se presenta como un diario personal de reflexiones, o de Epicteto, que nunca dejó escritos propios y fue registrado por sus discípulos, Séneca se dirigía directamente a un interlocutor real, su amigo Lucilio. Esta elección convirtió sus cartas en verdaderos manuales de vida, llenos de consejos, advertencias y máximas que podían aplicarse a la vida cotidiana. El lenguaje directo y a veces poético, sumado a ejemplos concretos de la vida romana, garantizó que sus textos no solo fueran preservados, sino también continuamente revisitados. El impacto es tan grande que incluso hoy vemos sus frases circulando en redes sociales, videos motivacionales y conferencias sobre autoconocimiento, como si fueran aforismos creados a la medida de la era digital. Entender quién fue Séneca es, por lo tanto, mucho más que recitar fechas o cargos. Es sumergirse en la vida de un hombre que vivió en el epicentro del poder imperial, pero que nunca dejó de mirar hacia dentro de sí. Es comprender que su filosofía no nace de la abstracción, sino de la experiencia de quien fue testigo de intrigas, persecuciones y la violencia de un imperio que podía eliminar una vida con un simple decreto. Esta dimensión práctica y realista de su obra explica por qué tantos, en momentos de crisis, recurren a él en busca de claridad y serenidad. Para Séneca, vivir bien no era un ideal inalcanzable, sino una disciplina diaria, una postura frente a los desafíos inevitables de la vida. Por eso, cuando preguntamos ¿quién fue Séneca y por qué todavía importa?, la respuesta va mucho más allá de la biografía de un filósofo romano. Importa
porque nos recuerda que la filosofía no debe ser un discurso académico, distante de la realidad, sino una brújula para navegar en tiempos difíciles. Importa porque nos desafía a reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, en cómo tratamos el dinero, en la relación que tenemos con la muerte y en el valor que damos a la amistad. Importa porque, en un mundo donde somos bombardeados con promesas de felicidad instantánea, Séneca nos llama de vuelta a lo esencial. La vida es breve y solo tendrá sentido si sabemos administrarla con sabiduría, coraje y desprendimiento. Para comprender la importancia de Séneca y la fuerza de sus ideas, es indispensable sumergirse en el escenario en el que vivió. Nació en el año 4 a.C., en una Roma que ya no era la república austera de los antiguos generales y senadores, sino el corazón de un imperio colosal, gobernado por Augusto, el primer emperador romano. Este período inauguraba un nuevo equilibrio entre poder y filosofía, entre gloria militar y política, y al mismo tiempo un ambiente de tensión constante, donde la vida de un ciudadano podía cambiar radicalmente al compás de las intrigas palaciegas. Roma era, por un lado, el centro de una civilización marcada por la arquitectura monumental, el lujo y la expansión territorial. Por otro, era una arena de disputas sangrientas, conspiraciones y ejecuciones sumarias. En este escenario inestable, florecieron los grandes pensadores estoicos, que buscaron ofrecer a la humanidad una forma de vivir bien incluso frente al caos. El Imperio Romano en ese momento se consolidaba como la potencia más influyente del mundo conocido. Sus fronteras iban desde Hispania hasta Siria, desde las tierras frías de Britania hasta los desiertos de Egipto. Roma era una ciudad de contrastes. Mientras las clases más altas ostentaban banquetes, casas lujosas y juegos públicos, la plebe sobrevivía en condiciones precarias, dependiendo del pan y circo para olvidar las dificultades diarias. La desigualdad social era alarmante, y la corrupción política corroía las instituciones. En este ambiente, la filosofía no era un simple ejercicio intelectual, sino una necesidad de supervivencia emocional. El estoicismo se expandía como un antídoto frente al sufrimiento humano, enseñando que la verdadera libertad no residía en la riqueza ni en el poder, sino en el dominio interior, en el control de las pasiones y en la aceptación del destino. Séneca creció inmerso en este contraste. Su padre, conocido como Séneca el Viejo, fue un renombrado orador y escritor, lo que le garantizó acceso a la educación y a la élite cultural de la época. Desde joven, el joven Séneca estuvo expuesto tanto al esplendor de la cultura romana como a la inestabilidad de la política imperial. Vio de cerca cómo hombres influyentes podían caer en desgracia de la noche a la mañana, cómo el poder se sostenía en alianzas frágiles y cómo la búsqueda desenfrenada de riqueza y prestigio a menudo conducía a la ruina. No es casualidad que gran parte de sus escritos estén impregnados de una visión crítica sobre la futilidad de los bienes materiales y la necesidad de buscar un cimiento interior más sólido. Más allá de la vida política y militar, Roma era también un crisol cultural y filosófico. Con las conquistas, el imperio absorbió tradiciones de Grecia, Egipto, Asia Menor y otros pueblos. Esto creó un ambiente fértil para el florecimiento de diversas escuelas filosóficas. Entre ellas, el estoicismo se destacó trayendo la idea de que la virtud es el único bien verdadero y de que el destino debe ser aceptado con serenidad. Fue dentro de este contexto que Séneca encontró su voz, reinterpretando los principios griegos de Zenón de Sitio, Cleantes y Crisipo, para adaptarlos a la realidad romana. A diferencia de un idealismo abstracto, su filosofía hablaba directamente a la vida práctica de hombres y mujeres que debían enfrentar pérdidas, traiciones, injusticias y, sobre todo, la constante incertidumbre de la existencia. El contexto histórico también moldeó la paradoja de su propia vida. Roma ofrecía riquezas inimaginables a quienes estaban cerca del poder, pero también exigía lealtades peligrosas. El Senado, otrora un pilar de la República, se había convertido en una institución debilitada, sumisa al emperador. La vida política giraba en torno a la corte, donde emperadores como Calígula, Claudio y más tarde Nerón gobernaban entre excesos y arbitrariedades. En este ambiente,
Ser filósofo no significaba vivir aislado del mundo, sino tratar de sobrevivir dentro de él, muchas veces en medio de compromisos dolorosos. Séneca, al convertirse en consejero imperial, encarnó este dilema, pues al mismo tiempo que aconsejaba a Nerón en base a ideales de virtud, también se beneficiaba de las riquezas y privilegios que ese cargo le proporcionaba. Este contraste es lo que hace que la filosofía de Séneca sea tan auténtica. No hablaba desde una torre de marfil, apartado de la realidad, sino desde dentro de la propia maquinaria del poder, donde cada decisión podía costarle la vida. Conoció el exilio, la gloria, la riqueza y la amenaza constante de ejecución. Al escribir sobre cómo vivir bien y sobre cómo no temer a la muerte, Séneca no estaba especulando teóricamente, sino partiendo de una experiencia concreta, de quien vivió en un tiempo en que la vida era frágil y estaba sujeta a cambios abruptos. Roma, con toda su grandeza y brutalidad, fue el escenario perfecto para forjar una filosofía que, en lugar de prometer la eliminación del sufrimiento, enseñaba a soportarlo con dignidad. Así, entender el contexto histórico de Séneca es esencial para valorar su obra. Floreció en una era en la que el imperio ofrecía todos los placeres del mundo, pero también todas las amenazas. Fue en este espacio contradictorio donde su filosofía encontró terreno fértil, trayendo un llamado a mirar hacia adentro, a cultivar la virtud y a aprender a vivir con sabiduría ante la muerte inevitable. Roma fue su escenario, pero el drama humano que describió es universal y atemporal, lo que explica por qué sus ideas continúan resonando hoy en un mundo que, aunque diferente en apariencia, sigue siendo tan inestable como aquel que él conoció. La vida política de Séneca estuvo marcada por contrastes radicales, en los que el estoico convencido tuvo que convivir con el cortesano astuto, el consejero del emperador tuvo que negociar con su propia conciencia, y el filósofo que predicaba el desapego terminó envuelto en tramas de riqueza y poder. Para comprender su filosofía, es imposible separar al hombre del entorno en el que vivió. Lo que para algunos críticos es prueba de hipocresía, para otros representa la esencia de su grandeza. Séneca fue capaz de reflexionar sobre el sentido de la vida no desde una abstracción académica, sino desde el propio epicentro del poder más cruel del mundo. Así, su filosofía se convirtió en un testimonio no solo de ideas, sino de supervivencia. Desde temprano, Séneca demostró talento para la oratoria y el pensamiento filosófico. Educado en Roma, pronto se destacó entre los jóvenes de la élite, cultivando amistades que lo llevarían a los círculos políticos. Se convirtió en senador siendo aún relativamente joven, pero su carrera no estaría marcada solo por ascensos. El imperio, bajo el gobierno de Calígula, era inestable, y Séneca pronto se vio como blanco de envidia y desconfianza. La habilidad retórica que lo destacaba también llamaba la atención de los poderosos, y el emperador, temiendo su influencia, llegó a considerar su ejecución. Fue perdonado, pero desde entonces cargó con la marca de alguien que vivía en terreno inestable, donde cualquier palabra podía costar la vida. Su trayectoria sufrió un golpe aún más duro bajo el gobierno de Claudio. Acusado de mantener relaciones impropias con la joven Julia, sobrina del emperador, Séneca fue condenado al exilio en Córcega. Este periodo de alejamiento del centro de Roma, que duró casi 10 años, sería fundamental para su producción intelectual. Aislado, escribió textos en los que reflexionaba sobre la brevedad de la vida, sobre el valor de la filosofía como guía y sobre cómo la adversidad podía transformarse en maestra. Para él el exilio no fue solo un castigo, sino un laboratorio de estoicismo aplicado, una experiencia que le permitió practicar lo que predicaba, aceptar el destino y buscar la libertad interior incluso cuando todas las condiciones externas parecían desfavorables. El regreso de Séneca a Roma ocurrió de forma sorprendente. Agripina, madre de Nerón y esposa de Claudio, reconoció en el filósofo a una figura capaz de educar y orientar al joven heredero al trono. Fue así como Séneca se convirtió en tutor de Nerón, uno de los cargos más peligrosos y al mismo tiempo más influyentes del imperio. Su misión era doble: instruir al futuro emperador en las artes de la retórica y la filosofía, y al mismo tiempo intentar moldear su carácter.
Durante los primeros años del reinado de Nerón, es visible la influencia positiva de Séneca. El joven gobernante se mostró moderado, administrando con prudencia y evitando los excesos que más tarde marcarían su fama. Este periodo fue conocido como los Años Dorados del gobierno de Nerón, en gran parte gracias a la orientación del filósofo y del comandante Burro, jefe de la Guardia Pretoriana. Sin embargo, el equilibrio era frágil. La corte imperial era un espacio de intrigas constantes, y con el paso del tiempo, Nerón comenzó a alejarse de los consejos de moderación de su tutor. Las presiones de la juventud, los deseos de poder absoluto y la influencia de figuras más ambiciosas hicieron que Nerón comenzara a desconfiar de Séneca. Aún así, el filósofo permaneció a su lado, intentando equilibrar su posición entre la lealtad al emperador y la fidelidad a sus principios. En ese proceso acumuló una fortuna considerable, fruto de donaciones y privilegios imperiales, lo que le valió críticas severas por parte de contemporáneos y de generaciones posteriores, que veían en ello una contradicción entre su discurso de desapego y su vida rodeada de bienes materiales. A medida que Nerón se volvía cada vez más tiránico, la posición de Séneca se volvía insostenible. Los consejos de virtud ya no eran escuchados, y el emperador se hundía en actos de violencia y extravagancia. Al darse cuenta de que ya no podía ejercer influencia sobre el gobierno, Séneca pidió apartarse de la vida política y retirarse a una vida más tranquila, dedicada a la filosofía. El retiro, sin embargo, no lo libró de las sospechas. Su nombre terminó involucrado en la llamada conspiración de Pisón, un complot para asesinar a Nerón. Aunque no haya pruebas de su participación directa, la simple acusación bastó para que fuera condenado a muerte. La forma en que Séneca enfrentó su condena se convertiría en uno de los momentos más emblemáticos de su vida. Obligado a quitarse la vida, abrió sus venas con serenidad, en un acto que los historiadores romanos transformaron en ejemplo del estoicismo vivido hasta sus últimas consecuencias. Su muerte no fue solo una tragedia personal, sino también la consagración de su filosofía. Ante la violencia y la arbitrariedad del poder, demostró que el único dominio verdadero es el de la propia alma. Así, la vida política de Séneca nos muestra que no fue solo un pensador que reflexionó sobre la virtud, el tiempo y la muerte, sino también un hombre que tuvo que negociar diariamente con las contradicciones entre poder y filosofía, sobreviviendo en un ambiente de inestabilidad y peligro. Si su trayectoria estuvo marcada por ambigüedades, es justamente en ellas donde reside su relevancia, pues su filosofía nace de la dura realidad de un imperio implacable y llega hasta nosotros como una guía práctica para enfrentar los dilemas eternos de la existencia humana. Entre todas las obras de Séneca, ninguna tiene el mismo peso filosófico y existencial que sus célebres Cartas a Lucilio. Son más que simples correspondencias, constituyen una verdadera confesión filosófica, un testamento espiritual escrito por un hombre que sabía que estaba cerca de la muerte y que quería dejar al mundo el compendio más práctico e íntimo del estoicismo. A diferencia de tratados formales o discursos públicos, las cartas tienen la fuerza de la proximidad, del tono personal, como si el filósofo estuviera sentado frente al lector, hablando con calma, en voz baja, sobre la vida, el tiempo, el miedo, la riqueza y la muerte. Es esta intimidad la que hace que, siglos después, sigan siendo leídas como consejos directos para cada uno de nosotros, como si no existiera distancia entre Roma y el siglo XXI. Lucilio, el destinatario de las cartas, era un amigo cercano de Séneca, también involucrado en la vida política e intelectual de Roma. Aunque muchos detalles de su vida permanecen oscuros, lo que importa es la relación de confianza y sinceridad que los unía. Séneca lo trata no solo como discípulo, sino como compañero de camino, alguien a quien confiesa sus propias fragilidades y dudas. Esto hace que las cartas sean aún más humanas y poderosas, porque el filósofo no escribe desde arriba, como un maestro infalible, sino codo a codo, como un amigo experimentado que ofrece sus aprendizajes sin ocultar sus imperfecciones. Es en este gesto de humildad donde reside parte de la fuerza de su obra.
El contenido de las cartas es vasto, abarcando desde reflexiones sobre la brevedad de la vida hasta consejos prácticos sobre cómo lidiar con la ira, la soledad, la amistad y la muerte. En una de ellas, Séneca escribe que no debemos aplazar la vida, como si esperáramos siempre por un mañana que nunca llega. Recuerda a Lucilio que cada día vivido es una vida entera, que debe aprovecharse con atención plena, pues la muerte no es un acontecimiento futuro lejano, sino algo que ya ha comenzado. Parte de nosotros muere todos los días, decía él, recordando que el tiempo perdido es tiempo irrecuperable. Esta noción de la vida como algo que se escurre entre los dedos, si no se administra bien, es una de las grandes contribuciones del pensamiento de Séneca. Otro tema central de las cartas es el uso de la filosofía como remedio del alma. Para él, la filosofía no era un lujo reservado a los eruditos, sino una necesidad de todos los seres humanos. No bastaba con decorar principios o repetir máximas. Era necesario aplicar la filosofía a la vida, como un médico aplica remedios al cuerpo enfermo. La filosofía enseña a actuar, no a hablar, afirmaba, insistiendo en que el verdadero filósofo es aquel que vive de acuerdo con lo que enseña. Esta insistencia en transformar sabiduría en práctica diaria es lo que hace que sus cartas sean tan actuales, pues dialogan directamente con los dilemas contemporáneos, en los que muchos acumulan conocimiento sin lograr transformarlo en cambios concretos. En las cartas, Séneca también trata la muerte con una franqueza rara. Para él la muerte no es un mal, sino simplemente la conclusión natural de la vida, algo tan inevitable como el nacimiento. El verdadero problema no está en morir, sino en vivir mal, desperdiciando el tiempo en preocupaciones fútiles. Ese es el motivo por el cual aconseja a Lucilio a enfrentar la muerte de frente, sin miedo, recordando que no tenemos poder sobre cuándo llegará, pero sí tenemos poder sobre cómo usamos el tiempo hasta su llegada. Esta enseñanza, tan simple como profunda, resuena con aún más fuerza en un mundo moderno que evita hablar de la muerte, pero vive en permanente angustia frente a ella. La riqueza, otro tema recurrente en las cartas, es abordada desde la perspectiva del desapego. Séneca, que fue acusado de acumular grandes bienes durante su vida, no dejaba de reconocer la utilidad del dinero. Sin embargo, enfatizaba que la verdadera esclavitud surge cuando el hombre pasa a ser poseído por la riqueza en vez de poseerla. Aconseja a Lucilio a no odiar el dinero, sino a tratarlo como algo secundario, que puede ser útil sin convertirse jamás en el objetivo central de la vida. Esta visión equilibrada contrasta tanto con los excesos de la Roma imperial como con la obsesión contemporánea por el estatus y el consumo. El tono de las cartas es profundamente humano. En varios momentos, Séneca se muestra vulnerable, reconociendo sus propios defectos y admitiendo que no vive plenamente de acuerdo con los principios que defiende. Esta honestidad radical, lejos de debilitar su mensaje, lo fortalece, pues muestra que incluso los filósofos más sabios luchan contra sus debilidades y contradicciones. Este aspecto es crucial para entender por qué sus cartas no son solo textos filosóficos, sino verdaderos manuales de vida, porque en ellas Séneca no habla como un ser idealizado, sino como un hombre real, que sufre, teme y se equivoca, pero que busca aprender cada día. En resumen, las cartas a Lucilio son una invitación a la reflexión personal y a la práctica constante de la filosofía. Son un espejo en el que cada generación puede mirarse y reconocer sus propias inquietudes. Al escribirlas, Séneca no pretendía solo dejar un legado literario, sino ofrecer al mundo una guía práctica para vivir con dignidad y serenidad ante el inevitable paso del tiempo. Por eso, son consideradas el testamento filosófico del estoicismo, y quizá la obra más íntima y duradera que la antigua Roma nos ha legado. Pocos pensadores en la historia reflexionaron con tanta claridad e intensidad sobre el tiempo como Séneca. Para él, la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales ni en el poder político, sino en la correcta administración del tiempo, ese recurso invisible e implacable que todos recibimos en cantidad limitada. En su obra, De la brevedad de la vida, presenta una de las ideas más poderosas de toda la filosofía antigua.
No es la vida la que es corta, sino nosotros quienes la hacemos corta, porque la desperdiciamos en ocupaciones fútiles, preocupaciones inútiles y deseos sin fin. Esta afirmación es un golpe directo contra el modo de vivir tanto de la Roma imperial como del mundo moderno. En lugar de cuidar el bien más preciado que poseemos, dejamos que se pierda en distracciones y ambiciones que no nos llevan a ningún lado. Séneca nos recuerda que el tiempo es el único recurso verdaderamente nuestro, pero también el único que entregamos generosamente a los demás sin darnos cuenta. Critica duramente a aquellos que son celosos con sus bienes, que defienden con uñas y dientes su patrimonio, pero que desperdician años enteros sirviendo a intereses ajenos, adulando a superiores o persiguiendo honores pasajeros. Nadie es tan generoso con su dinero como lo es con el tiempo. Observa, destacando la ironía de cómo tratamos el recurso más escaso, como si fuera infinito. Esta percepción, que ya era válida en el siglo I, se vuelve aún más urgente en la era contemporánea, en la que millones de personas gastan horas incontables frente a pantallas, preocupadas por la vida de otros, mientras descuidan la suya propia. El filósofo también advierte contra el peligro de vivir siempre en el futuro, posponiendo la vida para un mañana que nunca llega. Muchos, decía él, desperdician el presente planificando el futuro, como si la vida real estuviera siempre por delante, en una meta aún no alcanzada. Este modo de vivir genera frustración, pues cada día que pasa se trata como mera preparación para un ideal que quizá jamás se concrete. Séneca insiste en que la vida necesita ser vivida en el ahora, pues el presente es la única realidad sobre la que tenemos control. El futuro pertenece al destino, el pasado ya se fue, y solo el instante presente puede ser administrado con sabiduría. Esta conciencia, si se aplica de forma práctica, transforma la manera en que encaramos las tareas cotidianas, las relaciones e incluso el descanso. En sus reflexiones, el tiempo no es solo una medida cronológica, sino un espacio de oportunidad espiritual. Para Séneca, la filosofía era el arte de aprovechar bien el tiempo, llenándolo con lo que realmente importa: el cultivo de la virtud, la búsqueda del conocimiento y la práctica de la serenidad. No proponía una vida de ocio vacío, sino de ocio productivo, en el que la mente se dedica a lo que enriquece el alma en lugar de perderse en preocupaciones triviales. En este punto, contrasta directamente con la élite romana, que veía en el tiempo libre solo una oportunidad para extravagancias, juegos y banquetes. Séneca ofrece una alternativa: transformar el tiempo en inversión espiritual, en lugar de desperdicio. La cuestión del tiempo también está íntimamente ligada a la forma en que encaramos la muerte. Para el filósofo, no debemos temer a la muerte, sino al desperdicio de la vida. El tiempo que perdemos en futilidades ya es una especie de muerte en vida, pues nunca podrá recuperarse. En este sentido, el miedo a la muerte se disuelve cuando comprendemos que la única tragedia verdadera es no haber vivido de verdad. Quien usa bien el tiempo no teme al final, pues ya experimentó la vida en su plenitud. Esta enseñanza resuena como un llamado urgente en una era marcada por la prisa y la ansiedad. Al intentar hacerlo todo, terminamos sin vivir nada. Séneca también nos alerta sobre la falsa impresión de que tenemos mucho tiempo disponible. Escribe que muchos mueren sin haber comenzado jamás a vivir. La rutina, las obligaciones sociales, la búsqueda incesante de reconocimiento, todo esto consume años preciosos sin que la persona perciba que el reloj no se detiene. Este es uno de los consejos más duros, pero también más liberadores de su filosofía. Solo comenzamos a vivir de verdad cuando asumimos que el tiempo es finito. La conciencia de la finitud no debe generar desesperación, sino sabiduría. Es ella la que nos enseña a elegir mejor nuestros compromisos, a valorar nuestros afectos y a cultivar experiencias que realmente importan. El pensamiento de Séneca sobre el tiempo permanece actual porque toca directamente el corazón de la vida moderna. En un mundo donde el trabajo excesivo, el consumismo y las distracciones digitales secuestran nuestra atención, su advertencia suena como profecía. Estamos tan ocupados viviendo hacia afuera, intentando corresponder a las expectativas externas, que nos olvidamos de vivir hacia adentro, de cuidar aquello que ninguna pérdida material puede destruir:
nuestra propia conciencia. En este sentido, la filosofía del tiempo en Séneca no es solo una lección antigua, sino un manual práctico de supervivencia para la civilización contemporánea. Así, cuando escribe a Lucilio sobre la brevedad de la vida, no está ofreciendo solo una reflexión, sino un llamado a la acción. Nos invita a mirar el reloj de la existencia y preguntarnos, ¿qué he hecho con los días que ya se fueron? ¿Qué estoy haciendo con el presente que me queda? Y sobre todo, ¿estoy viviendo de manera digna o solo dejando que el tiempo se escurra entre mis dedos? Estas preguntas, que resonaron en las calles de Roma hace 2000 años, siguen resonando en cada uno de nosotros hoy, recordándonos que la verdadera sabiduría no está en vivir mucho, sino en vivir bien. Entre los muchos legados de Séneca, quizá ninguno sea tan profundo e inquietante como sus reflexiones sobre la vida y la muerte. Él no separa una de la otra. Para él, aprender a vivir es, al mismo tiempo, aprender a morir. Esa es la esencia del estoicismo en su versión más práctica y radical. A diferencia de una cultura que huía de la muerte y la escondía detrás de fiestas y espectáculos, Séneca nos obliga a mirar de frente a la finitud, no como una amenaza, sino como parte integrante de la propia vida. Toda la vida es un ejercicio de morir, escribió en una de sus cartas, recordando que cada día que pasa es una aproximación inevitable al final. Esta visión, lejos de sumergirnos en la tristeza, es una liberación, porque nos muestra que, al aceptar la muerte, nos liberamos del miedo que paraliza y aprendemos a valorar intensamente el presente. El arte de vivir, para Séneca, comienza con la conciencia de que la existencia es breve e incierta. Critica a quienes creen que vivir es simplemente prolongar el tiempo, como si la cantidad fuera más importante que la calidad. Una vida larga, llena de preocupaciones inútiles, no es mejor que una vida corta vivida con sabiduría. Esta noción es un golpe contra la obsesión moderna de prolongar indefinidamente los días sin preocuparse por hacerlos significativos. Lo que da sentido a la vida no es el número de años, sino la manera en que elegimos ocuparlos. La vida bien vivida es aquella en la que cada momento está habitado con presencia, virtud y serenidad, en lugar de desperdiciarse en futilidades o aplazarse para un mañana incierto. El arte de morir, por otro lado, exige valentía y aceptación. Para Séneca, el miedo a la muerte es la prisión más cruel del ser humano, porque nos impide vivir plenamente. Quien teme el final nunca descansa, nunca disfruta del presente, porque está siempre bajo la sombra de una amenaza inevitable. La filosofía, en ese sentido, no sirve para eliminar la muerte, sino para eliminar el miedo a la muerte. Enseña a mirar el final no como una catástrofe, sino como la conclusión natural de un ciclo. La muerte no es un mal, pues tampoco fue un mal no haber nacido, afirmaba. Esta perspectiva desarma el pavor del final y abre espacio para la serenidad. Esta visión estoica resulta aún más impactante cuando recordamos la propia muerte de Séneca. Condenado por Nerón a quitarse la vida, enfrentó la orden con calma, abriendo sus venas ante amigos y familiares, transformando su muerte en una lección viva de estoicismo. No fue un espectáculo frío, sino una demostración de que sus enseñanzas no eran palabras vacías. Probó que la filosofía debe ser vivida hasta las últimas consecuencias, incluso en el momento final. Su muerte es una de las escenas más notables de la historia antigua, porque muestra a un hombre que no solo habló sobre el arte de morir, sino que lo practicó de manera consciente y serena. Otro aspecto importante de su reflexión es el vínculo entre vida, muerte y libertad. Para Séneca, aceptar la muerte es la clave para conquistar la libertad interior. El hombre que no teme el final es invencible, porque no hay amenaza externa capaz de someterlo. La esclavitud del miedo desaparece, y en su lugar nace una vida de valentía. Por eso, en sus cartas, aconseja a Lucilio meditar sobre la muerte diariamente, no como un ejercicio morboso, sino como un entrenamiento de liberación. Cuanto más conscientes somos de nuestra finitud, más libres nos volvemos para vivir con autenticidad. Esta filosofía también nos ayuda a enfrentar el sufrimiento. Muchas veces, el dolor mayor no está en la muerte en sí, sino en la anticipación de ella.
El terror imaginado, el miedo proyectado, suele ser más paralizante que el propio acontecimiento. Séneca nos recuerda que gran parte de nuestras angustias nace de vivir el futuro antes de tiempo, como si muriéramos 1000 veces antes de morir de verdad. El estoicismo enseña a romper este ciclo de ansiedad, trayendo la mente de vuelta al presente y cultivando una serenidad que permite enfrentar tanto los días buenos como los malos con equilibrio. En el mundo contemporáneo, donde la muerte es evitada en las conversaciones, escondida en hospitales y temida como tabú, el mensaje de Séneca es aún más necesario. Nos invita a restituir a la vida su verdadera medida, recordando que vivir es un ejercicio consciente y morir es solo el desenlace natural de ese ejercicio. No tiene sentido desperdiciar años intentando huir de algo inevitable. Tiene sentido, sí, gastar cada día como si fuera completo en sí mismo, cultivando la virtud, la amistad y la serenidad. Ese es el verdadero arte de vivir, mirar a la muerte como compañera constante y justamente por eso, aprender a valorar la vida en toda su intensidad. Por lo tanto, al unir el arte de vivir con el arte de morir, Séneca nos ofrece una filosofía integral que no separa teoría de práctica. Su vida y su muerte son testimonios de que la sabiduría no es solo un discurso, sino una forma de existir. Quien aprende a vivir sin miedo a la muerte, conquista no solo serenidad, sino una libertad que ninguna tiranía, riqueza o infortunio puede destruir. Esa es la herencia que el filósofo romano legó a la humanidad, un llamado a vivir plenamente y a morir con dignidad, como si ambos actos fueran las dos caras de la misma moneda. Pocos puntos de la filosofía de Séneca generan tanta polémica como su relación con la riqueza. Escribió páginas memorables sobre el peligro de convertirse en esclavo del dinero, sobre la importancia de la moderación y sobre la necesidad de cultivar el desapego, pero al mismo tiempo fue uno de los hombres más ricos de su época. Esta contradicción aparente llevó a muchos críticos, tanto antiguos como modernos, a acusarlo de hipocresía. ¿Cómo un filósofo que predica la simplicidad puede acumular fortuna y vivir rodeado de privilegios? La respuesta no es simple, pero revela la profundidad de su filosofía. Para Séneca, no es la posesión en sí lo que esclaviza al hombre, sino el apego. El problema no está en ser rico, sino en vivir como si la riqueza fuera el único valor de la existencia. En varias cartas y tratados, Séneca afirma que el dinero debe ser visto como un instrumento, jamás como un fin. Puede facilitar la vida, ofrecer comodidad y seguridad, pero no puede confundirse con la verdadera felicidad. No es pobre quien tiene poco, sino quien desea más, escribió, invirtiendo la lógica común de la sociedad romana y también de la nuestra, que mide el valor de las personas por la cantidad de bienes acumulados. Esta visión coloca la riqueza en el lugar que debe ocupar, útil cuando está bien administrada, pero peligrosa cuando se convierte en obsesión. Para él, la verdadera libertad está en poder vivir tanto con mucho como con poco, sin que eso sacuda la serenidad interior. Su posición práctica se hace evidente cuando aconseja a Lucilio no huir de la riqueza, sino mantenerse vigilante en relación con ella. No defiende que todos renuncien a los bienes materiales y vivan en la pobreza extrema, como harían ciertas corrientes filosóficas o religiosas. Por el contrario, reconoce el valor de la abundancia, siempre que no corrompa el carácter ni desvíe la atención de lo que realmente importa. El hombre sabio puede usar la riqueza sin dejarse usar por ella. Puede disfrutar de los bienes, pero no depende de ellos para vivir en paz. Esta visión de equilibrio es lo que distingue a Séneca de muchos moralistas. Él no condena el dinero, sino la servidumbre al dinero. También es importante recordar que, en el contexto de Roma, la riqueza era inseparable de la vida política. Como consejero de Nerón, Séneca recibió privilegios, donaciones y propiedades que aumentaron su fortuna. Rechazar tales recompensas habría sido prácticamente imposible sin perder influencia o incluso sin poner en riesgo su propia vida. En ese sentido, su riqueza debe entenderse no solo como una elección personal, sino como consecuencia de su posición social y política.
Sin embargo, incluso en ese escenario, procuraba dejar claro que no se veía como dependiente del oro y la plata. Su filosofía buscaba reafirmar constantemente que la única posesión verdadera era la virtud. El contraste entre su discurso y su fortuna, lejos de debilitar su mensaje, lo hace aún más actual. Al fin y al cabo, ¿quién de nosotros no vive atrapado en contradicciones semejantes? Predicamos la importancia del tiempo, pero nos perdemos en distracciones. Valoramos la salud, pero nos entregamos a vicios. Hablamos de simplicidad, pero deseamos abundancia. Séneca, con su vida paradójica, no es un ejemplo de perfección, sino de humanidad. Muestra que incluso quienes reflexionan sobre la sabiduría no son inmunes a las presiones del mundo, y que el mayor desafío es precisamente equilibrar el pensamiento y la práctica. En este sentido, su ejemplo no debe verse como una falla, sino como la demostración de que la filosofía es un ejercicio constante, nunca concluido. En sus textos, Séneca también advierte sobre el peligro del lujo y la ostentación. Reconocía que el deseo insaciable por bienes materiales crea una vida de dependencia eterna, en la que nada basta y todo parece poco. Quien tiene mucho, desea más, escribía, denunciando la trampa psicológica de la abundancia. La solución no era rechazar la comodidad, sino aprender a disfrutarla sin perderse en ella. Esta lección es especialmente valiosa en el mundo moderno, en el que la publicidad y la cultura de consumo nos empujan a una carrera interminable por más dinero, más objetos, más estatus. Contra eso, Séneca ofrece la serenidad de quien sabe que la felicidad no está afuera, sino dentro. La riqueza, para él, debía ser probada con la disciplina del desapego. En algunas cartas, aconseja la práctica de vivir temporalmente con menos, dormir en un lecho duro, comer alimentos simples, vestir ropas baratas, para probarse a sí mismo que no necesita del lujo para sobrevivir. Este ejercicio no solo fortalece el alma, sino que libera del miedo a la pérdida. Quien se acostumbra a vivir con poco, nunca teme perder mucho. Esta es una lección de valentía y libertad. La verdadera seguridad no está en acumular, sino en saber que se puede vivir bien incluso en ausencia de abundancia. Por lo tanto, cuando pensamos en Séneca y su filosofía de la riqueza, debemos ver no solo a un hombre que acumuló bienes, sino a un filósofo que comprendió profundamente la fragilidad de las posesiones humanas. Su mensaje no es de renuncia absoluta, ni de glorificación de la pobreza, sino de equilibrio y desapego. Nos enseña que podemos tener dinero sin ser esclavos de él, que podemos disfrutar de la comodidad sin convertirnos en sus rehenes. Esa es la clave para transformar la riqueza en sierva y no en señora. Séneca veía el dolor y el sufrimiento no como accidentes de la vida, sino como elementos inevitables de la condición humana. Para él, huir del dolor es tan inútil como intentar escapar de la muerte, porque ambos pertenecen al orden natural del mundo. Lo que diferencia al sabio del ignorante no es la ausencia de sufrimiento, sino la manera en que se enfrenta a él. En sus cartas y tratados, Séneca insiste en que el dolor puede ser soportado con dignidad e incluso transformado en una oportunidad de crecimiento siempre que la mente esté preparada para aceptarlo. Esta enseñanza dura y realista es uno de los puntos centrales de su filosofía, porque nos enseña que la serenidad no nace de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad de afrontarlas. Afirmaba que gran parte del sufrimiento humano no proviene de los acontecimientos en sí, sino de la forma en que los interpretamos. El cuerpo puede sentir dolor, pero es la mente la que amplifica ese malestar al añadir miedo, rabia y desesperación. En este sentido, el sufrimiento físico es limitado, pero el sufrimiento psicológico es infinito cuando se alimenta de pensamientos ansiosos. El hombre sufre más en la imaginación que en la realidad, decía Séneca, en una frase que aún hoy resuena. Esta distinción entre dolor real y dolor imaginado es liberadora, porque nos muestra que podemos reducir gran parte del peso del sufrimiento si aprendemos a controlar nuestros juicios y a disciplinar nuestra mente. La aceptación del destino, o fatum, también ocupa un lugar central en su pensamiento. Para Séneca,
El universo está gobernado por un orden racional, y todo lo que sucede forma parte de ese orden, incluso aquello que consideramos injusto o cruel. Resistir a esa realidad es como luchar contra una corriente. Cuanto más resistimos, más sufrimos. La sabiduría consiste en aceptar lo que no puede ser cambiado y usar la razón para actuar de la mejor manera dentro de las circunstancias. Esto no significa pasividad, sino lucidez. Reconocer que existen cosas fuera de nuestro control y que gastar energía contra ellas es desperdicio de vida. Así, nos invita a cultivar una postura de serenidad ante lo que escapa a nuestra voluntad. Este pensamiento aparece en sus reflexiones sobre enfermedades y adversidades. Recordaba a Lucilio que incluso el cuerpo más sano está sujeto a enfermedades, accidentes y fragilidades, y que no debemos esperar una vida libre de dolores. Lo que sí podemos es elegir cómo reaccionamos cuando aparecen. Un hombre entrenado en la filosofía enfrenta el dolor no como una injusticia, sino como una prueba de carácter. Al aceptarlo demuestra valentía. Al soportarlo, fortalece su alma. Al aprender de él encuentra libertad. Esta transformación del dolor en maestra es una de las grandes contribuciones del estoicismo, y Séneca la expresa con claridad y vigor. En su vida, Séneca experimentó diversas formas de sufrimiento. Vivió el exilio, enfrentó persecuciones políticas, fue acusado injustamente, perdió amigos y finalmente tuvo que encarar una muerte ordenada por su propio discípulo, Nerón. En todas esas circunstancias aplicó la filosofía que defendía. Al ser enviado a Córcega, escribió textos sobre cómo la mente puede adaptarse a cualquier lugar y transformar incluso el aislamiento en una oportunidad de estudio. Al enfrentar la orden de suicidio, convirtió la tragedia en un acto de serenidad. Su vida, por lo tanto, es testimonio de que el sufrimiento puede vivirse sin desesperación cuando se tiene una base filosófica sólida. En el mundo moderno, sus ideas sobre el dolor y el destino siguen ofreciendo consuelo. Vivimos en una sociedad que intenta eliminar cualquier malestar, ya sea físico o emocional, pero que al mismo tiempo parece más angustiada que nunca. Al negar el dolor, creamos aún más sufrimiento, porque cada dificultad se vuelve insoportable. Séneca nos enseña a cambiar de perspectiva. En lugar de luchar contra la existencia del dolor, debemos aprender a convivir con él. Esto no significa no buscar remedios o soluciones, sino cultivar una mente capaz de mantenerse serena incluso cuando la cura no llega. Esta postura nos da resiliencia y nos permite atravesar crisis sin perder la dignidad. También advierte contra la tentación de culpar al destino. Muchas veces pasamos la vida preguntándonos ¿por qué yo? Como si el dolor fuera una injusticia dirigida personalmente a nosotros. Para Séneca, esa visión es ilusoria, porque todos sufren de alguna forma. La adversidad es universal y el destino no elige favoritos. La diferencia está en cómo responde cada uno. El sabio acepta el destino como parte del gran tejido de la vida y al hacerlo, descubre una paz que el ignorante jamás alcanzará. Esa aceptación no elimina el dolor, pero elimina la desesperación que lo acompaña, transformando el sufrimiento en parte natural del camino. Así, la filosofía de Séneca sobre el dolor, el sufrimiento y el destino es un llamado a la valentía. Nos desafía a abandonar la ilusión de una vida sin dificultades y a abrazar la realidad tal como es. Al aceptar lo inevitable, dejamos de ser prisioneros del miedo y nos convertimos en dueños de nuestra propia alma. Esa es la verdadera victoria del estoico. No vencer al mundo externo, sino vencerse a sí mismo. Para Séneca, la amistad era uno de los mayores bienes de la vida, un vínculo esencial entre los hombres, pero que solo podía ser verdadera cuando estaba enraizada en la virtud. Rechazaba la idea de una amistad basada en intereses, favores o conveniencias, ya que esos lazos no resisten ni el paso del tiempo ni las adversidades. Quien empieza a ser tu amigo por lo que tienes, deja de serlo cuando lo pierdes, escribió, recordando que las amistades superficiales no son más que asociaciones comerciales disfrazadas. La verdadera amistad, según él, es aquella que nace de la admiración por la virtud y que se sostiene en la lealtad mutua, independientemente de las circunstancias externas.
Esa concepción elevada de la amistad no era solo teórica, sino práctica. En sus cartas a Lucilio, Séneca no se limita a dar consejos filosóficos. Se abre, comparte fragilidades, expone dudas y temores. Esta sinceridad demuestra que creía en el poder de la amistad como un espacio de crecimiento moral. El amigo no es solo compañía, sino un espejo que refleja nuestros defectos y virtudes. A través de él, aprendemos a conocernos mejor. Séneca aconsejaba a Lucilio cultivar pocos amigos, pero de absoluta confianza, pues para él, un solo amigo verdadero valía más que 1000 relaciones superficiales. La virtud, en este contexto, es el cemento de la amistad. Como buen estoico, Séneca veía la virtud como el bien supremo, la única riqueza que nadie podía arrebatarnos. Así, un vínculo basado en la virtud es inquebrantable, porque no depende del dinero, del estatus social ni de intereses pasajeros. Este tipo de amistad no teme pérdidas ni se tambalea ante la adversidad, porque se sostiene en lo eterno, el carácter. Esta idea resonaba fuertemente en su época, marcada por alianzas políticas frágiles y traiciones constantes, pero también se aplica a nuestro tiempo, donde muchas relaciones se deshacen frente a las primeras dificultades. Séneca también veía en la amistad una oportunidad para vivir la filosofía en la práctica. Afirmaba que el sabio no necesita amigos para ser feliz, pues su felicidad está en su propia alma. Sin embargo, el sabio busca la amistad porque desea compartir su vida, sus aprendizajes y su serenidad con otros. La amistad, por lo tanto, no es una necesidad, sino una elección noble, un regalo de la vida que enriquece aún más la existencia. Ese equilibrio entre autosuficiencia y apertura al otro es una de las marcas más profundas de su visión estoica. Otro punto importante es la confianza. Para Séneca, la amistad exige entrega total. Aconsejaba no confiar en muchos, pero una vez elegido el amigo, entregarse sin reservas. No se trataba de ingenuidad, sino de coraje moral. Vivir desconfiando de todos es vivir en soledad. El verdadero amigo es aquel a quien se puede confiar la propia vida, porque su lealtad no vacila. Esta confianza absoluta es rara, pero cuando se encuentra, es el mayor tesoro que se puede poseer. Al mismo tiempo, Séneca recordaba que la amistad no está hecha solo de placer y consuelo, sino también de corrección. El verdadero amigo es aquel que tiene el valor de criticarnos, de mostrarnos nuestros errores y de ayudarnos a mejorar. En sus cartas insiste en que no debemos buscar amigos que solo nos agraden, sino aquellos que tengan el valor de decirnos la verdad. Esta visión se oponía a la cultura de la adulación que dominaba la corte romana, y sigue siendo actual en una sociedad donde muchos prefieren aplausos vacíos antes que consejos sinceros. Su filosofía de la amistad también revela la dimensión política de su pensamiento. En una Roma marcada por traiciones y conspiraciones, donde las alianzas se rompían por interés, la idea de una amistad virtuosa era casi revolucionaria. Representaba una resistencia moral contra la corrupción de los lazos humanos. Al defender la amistad basada en la virtud, Séneca ofrecía un modelo de relación que podía servir como refugio frente a la inestabilidad del poder y de las intrigas sociales. Hoy, sus reflexiones sobre la amistad siguen desafiándonos. Vivimos en un mundo hiperconectado, pero carente de vínculos profundos. Muchos acumulan cientos de contactos virtuales, pero carecen de un solo amigo verdadero. Séneca nos recuerda que la amistad no se mide en cantidad, sino en calidad, y que su valor radica en ofrecer confianza, lealtad y virtud. Su enseñanza nos invita a mirar nuestras propias relaciones y preguntarnos, ¿estamos rodeados de compañías que solo nos entretienen o de amigos que realmente nos fortalecen? Por lo tanto, bajo la lente estoica de Séneca, la amistad es mucho más que un lazo afectivo. Es un ejercicio moral, un pacto de virtud, un espacio de crecimiento mutuo. No elimina la soledad del sabio, pero la transforma en elección. No garantiza una vida sin dolores, pero ofrece un hombro firme en medio de las tormentas. Es, en última instancia, uno de los mayores regalos que la vida puede ofrecer, siempre y cuando se busque y se cultive con autenticidad.
Pocos filósofos vivieron con tanta intensidad el dilema entre la vida pública y la vida interior como lo hizo Séneca. Como consejero, cortesano y senador, estuvo inmerso en los juegos de poder de la Roma imperial. Como filósofo estoico, defendía el recogimiento, el dominio de sí mismo y la serenidad interior. Esta tensión atraviesa toda su obra y vida, revelando que el ejercicio de la filosofía no se da en un vacío ideal, sino en medio de las presiones concretas del mundo. Séneca no es el ermitaño aislado que escribe lejos de las tentaciones y conflictos, es el pensador que intenta equilibrar las exigencias de la política con las necesidades del alma. Este contraste, que ya intrigaba a sus contemporáneos, es precisamente lo que da fuerza a su filosofía incluso hoy, pues el dilema de conciliar el trabajo, las obligaciones sociales y la búsqueda de paz interior sigue siendo una realidad para todos nosotros. Para Séneca, la filosofía era un refugio ante la brutalidad de la vida pública. En sus cartas, describía cómo la política romana estaba impregnada de intrigas, traiciones e inestabilidad, haciendo de la existencia de los hombres públicos un riesgo constante. El Senado ya no tenía el mismo poder de antaño, y la voluntad del emperador prevalecía sobre cualquier decisión. En este escenario, se veía obligado a convivir con figuras ambiciosas, sedientas de poder y riqueza, que vivían para agradar al gobernante. La filosofía, para él, era el antídoto contra esa corrupción, la fuerza que le recordaba diariamente que, detrás de toda gloria y desgracia, lo único que verdaderamente nos pertenece es el gobierno de nosotros mismos. Sin embargo, Séneca nunca predicó un aislamiento absoluto del mundo. A diferencia de algunos filósofos que veían la vida pública como una trampa a evitar, él reconocía que el compromiso político podía ser necesario e incluso virtuoso, siempre que no comprometiera la integridad moral. Esta postura revela su visión práctica. El sabio no necesita huir de la sociedad para mantener su paz, sino que debe aprender a preservarla incluso en medio del tumulto. No es el lugar lo que trae tranquilidad, sino la mente tranquila la que hace soportable cualquier lugar, escribió, indicando que la serenidad no depende del entorno, sino de la disciplina interior. Su propia vida, sin embargo, mostraba el peso de ese equilibrio. Como tutor y consejero de Nerón, Séneca ocupó una posición de gran influencia. Durante los primeros años del gobierno del emperador, su filosofía contribuyó a una administración moderada y relativamente justa, periodo conocido como los Años Dorados de Nerón. Pero con el paso del tiempo, cuando Nerón se inclinó hacia la tiranía y el exceso, Séneca se encontró ante una elección imposible: permanecer al lado del emperador y, de cierta forma, convalidar sus abusos o apartarse y perder cualquier posibilidad de influencia. Su decisión de retirarse gradualmente de la vida política refleja la dificultad de conciliar poder y filosofía, mostrando que incluso el más disciplinado de los estoicos no escapa a los dilemas del mundo real. El filósofo también advertía contra la ilusión de que el poder trae libertad. Por el contrario, decía él, el poder hace a los hombres más esclavizados a las expectativas ajenas. El gobernante, el senador, el cortesano, todos viven para agradar o temer a otros, siempre dependientes de la aprobación externa. El verdadero libre, según Séneca, es aquel que se gobierna a sí mismo. En este sentido, la vida interior se sobrepone a la vida pública. Solo quien se conquista a sí mismo puede desempeñar cualquier papel en la sociedad sin perderse en él. Esta inversión de valores es revolucionaria, porque desmonta la lógica romana de que el prestigio público era la medida suprema de la grandeza. Esta enseñanza encuentra un eco profundo en nuestro tiempo. Vivimos en una era en la que la vida pública, aunque no política sino social, ocupa gran parte de nuestras preocupaciones. Redes sociales, trabajo competitivo, búsqueda de reconocimiento. Todo esto nos empuja hacia fuera de nosotros mismos, hacia un escenario donde constantemente representamos papeles en busca de aprobación. Séneca nos recuerda que, si no cultivamos la vida interior, terminamos siendo prisioneros de ese teatro. La filosofía se convierte, por lo tanto, en una forma de mantener la integridad en medio de la exposición, un modo de proteger la esencia frente a las presiones externas. Así,
El equilibrio entre poder y filosofía en Séneca no es solo una cuestión antigua, sino una lección permanente. Nos enseña que es posible estar en el mundo sin perderse en él, participar en la vida pública sin dejar que destruya la serenidad interior. Ese equilibrio exige vigilancia constante, disciplina mental y el coraje de decir no cuando sea necesario. La vida de Séneca muestra que ese camino no es fácil y que las contradicciones son inevitables. Pero es precisamente en el intento de vivir esa tensión donde nace una filosofía viva, práctica y humana, capaz de atravesar siglos y aún ofrecer respuestas a los dilemas más urgentes de la existencia. La relación entre Séneca y Nerón es uno de los episodios más dramáticos y paradójicos de la historia romana, pues enfrenta al filósofo estoico, defensor de la virtud y la moderación, con el joven emperador que se convertiría en sinónimo de tiranía y exceso. Ese vínculo, que comenzó como un intento de moldear a un gobernante sabio, terminó convirtiéndose en un retrato sombrío de los límites de la filosofía frente a la corrupción del poder absoluto. Es también un ejemplo de la tensión eterna entre maestro y discípulo, donde el deseo de orientar choca con la naturaleza indomable de quien detenta autoridad ilimitada. Cuando Agripina, madre de Nerón, trajo a Séneca de regreso del exilio y le encargó educar a su hijo, había una expectativa clara. El filósofo debía no solo instruir al joven en las artes de la retórica y la filosofía, sino también moldear su carácter. La tarea era inmensa, pues Nerón ya mostraba desde temprano impulsos violentos y caprichosos. Aún así, durante los primeros años de gobierno, la influencia de Séneca fue visible. El joven emperador adoptó una postura de moderación, gobernando con prudencia y evitando los abusos que más tarde marcarían su reputación. Ese periodo inicial fue conocido como el Quinquennium Neronis, los 5 años dorados de Nerón, y muchos historiadores atribuyen ese equilibrio a la orientación de Séneca y al apoyo de Burro, jefe de la Guardia Pretoriana. Sin embargo, la naturaleza de Nerón y las presiones de la corte fueron sofocando gradualmente esa moderación. El emperador comenzó a distanciarse de los consejos de su maestro, atraído por placeres, extravagancias y el deseo de ejercer el poder absoluto sin restricciones. Episodios como el asesinato de su propia madre, Agripina, y más tarde el de su esposa Popea, demuestran el colapso total de cualquier influencia moral. Para Séneca, esa transformación representó no solo una frustración personal, sino un dilema existencial. ¿Hasta qué punto debía permanecer al lado de Nerón intentando contenerlo? ¿Y hasta qué punto se volvía cómplice de su tiranía al callar? Esa relación expuso los límites de la filosofía ante la realidad del poder imperial. Por más que Séneca escribiera sobre virtud y moderación, estaba ante un gobernante que no se dejaba guiar por consejos racionales. El filósofo intentó varias veces alejarse de la vida política, pidiendo licencia para retirarse y vivir en tranquilidad, pero Nerón dudaba en liberarlo. Ese juego de dependencia y desconfianza corroía la relación entre ambos. Nerón sabía que Séneca aún tenía influencia y prestigio, y temía que su salida de la corte pudiera fortalecerlo como opositor. Séneca, por su parte, sabía que su permanencia lo exponía a críticas de hipocresía y lo convertía en rehén de las arbitrariedades del emperador. Con el tiempo, la distancia entre maestro y discípulo se volvió irreversible. Séneca comenzó a escribir más sobre la importancia de la vida interior, sobre la serenidad ante las injusticias externas y sobre la preparación para la muerte, revelando que ya no albergaba esperanzas de reformar al emperador. Su filosofía se transformaba en un refugio, una fortaleza espiritual contra la decadencia política que presenciaba de cerca. Aún así, no pudo escapar a su destino. Acusado de participar en la conspiración de Pisón contra Nerón, fue condenado a quitarse la vida. Ese momento dramático selló el fin de la relación entre ambos y se convirtió en símbolo de la tragedia de su vínculo. El contraste entre maestro y discípulo es de enorme valor histórico y filosófico. Muestra que ni siquiera la sabiduría más refinada es capaz de transformar completamente la naturaleza de alguien que se entrega al poder y a los vicios. Al mismo tiempo, revela la fragilidad de los filósofos,
cuando se insertan en contextos políticos dominados por la tiranía. Séneca no pudo salvar a Nerón de sí mismo, pero dejó un testimonio poderoso sobre cómo enfrentar la ruina con dignidad. Su muerte serena, en contraste con la violencia del emperador, simboliza la victoria de la filosofía sobre la corrupción del poder. Hoy, la historia de Séneca y Nerón aún resuena como advertencia. Muestra los límites de la educación y la filosofía cuando el poder absoluto se encuentra con un carácter desenfrenado y al mismo tiempo resalta la importancia de mantener la integridad incluso en medio de la decadencia. El drama del maestro y el discípulo sigue siendo un recordatorio de que la filosofía no garantiza la transformación de los demás, pero sí puede garantizar la serenidad de quien la practica hasta el final. A lo largo de los siglos, Séneca ha sido objeto de innumerables críticas que giran en torno a un dilema central. ¿Fue un hipócrita, incapaz de vivir lo que predicaba, o un realista, consciente de que incluso los filósofos están sujetos a las circunstancias históricas y sociales? Este debate ha acompañado su figura desde la antigüedad hasta nuestros días y sigue alimentando interpretaciones divergentes sobre su legado. La controversia surge principalmente de la tensión entre su filosofía, que exalta la simplicidad, el desapego y la serenidad, y su vida práctica, marcada por la riqueza, la influencia política y la proximidad a Nerón, uno de los emperadores más crueles de la historia romana. Sus contemporáneos ya veían una contradicción entre el filósofo y el cortesano. Tácito, el gran historiador romano, registró tanto el brillo de su elocuencia como las ambigüedades de su vida pública. Por un lado, fue celebrado como uno de los mayores intelectuales de su tiempo, un maestro de la escritura y de la filosofía estoica. Por otro, fue criticado por acumular fortuna mientras escribía sobre el desprecio hacia los bienes materiales. Esta duplicidad alimentó la imagen de un hombre que predicaba una cosa y vivía otra, reforzando la acusación de hipocresía. La cuestión, sin embargo, es más compleja de lo que parece. Séneca no negaba sus propias fallas. En sus cartas, frecuentemente reconoce que aún está en proceso de aprendizaje y que no vive plenamente de acuerdo con los ideales estoicos. Este reconocimiento es en sí un acto de humildad que contrasta con la idea de hipocresía. No se presentaba como un modelo perfecto, sino como un hombre en lucha que buscaba alinear su vida con su filosofía. En este sentido, sus contradicciones no disminuyen su mensaje, sino que lo hacen más humano y cercano a nosotros, porque muestran que incluso los grandes sabios enfrentan dilemas y debilidades. Otra crítica frecuente recae sobre su relación con Nerón. Muchos acusan a Séneca de haber sido cómplice de los abusos del emperador, ya que permaneció en su círculo de consejeros incluso cuando quedó claro que Nerón se había convertido en un tirano. De hecho, es difícil ignorar el peso de ese vínculo. Sin embargo, es preciso recordar que la vida política en Roma estaba marcada por alianzas frágiles y peligros constantes. Negarse a servir al emperador podía significar la muerte inmediata. Además, en los primeros años de su gobierno, su presencia ayudó a contener los excesos de Nerón, garantizando un periodo de relativa estabilidad. Su permanencia junto al emperador puede verse no solo como connivencia, sino también como un intento desesperado de salvar lo que fuera posible. En el ámbito de la riqueza, las críticas también eran intensas. Séneca acumuló una fortuna considerable, algo que parecía incompatible con su discurso de desapego. Sin embargo, su filosofía nunca predicó la renuncia absoluta a los bienes, sino la libertad frente a ellos. No condenaba el uso de la riqueza, sino el apego a ella. Es posible, por lo tanto, que haya considerado su fortuna un recurso inevitable de su posición política, pero no un fin en sí mismo. Esta distinción es fundamental para comprender su postura. No se trata de un ascetismo radical, sino de un equilibrio entre disfrutar de lo que la vida ofrece y no depender de ello para ser feliz. Además, es preciso destacar que su obra sobrevive precisamente porque fue escrita en medio de las contradicciones de su vida. Si se hubiera aislado completamente de la política y de la riqueza, quizás no hubiera producido reflexiones tan realistas y aplicables. Sus experiencias, aunque controvertidas,
Le dieron autoridad para hablar sobre los dilemas de la existencia. Sabía, por experiencia propia, lo difícil que es mantener la serenidad en un mundo lleno de tentaciones y presiones. En este sentido, su filosofía es más práctica que teórica. Nace de la vida vivida, no de un ideal inalcanzable. Los críticos modernos siguen divididos. Algunos insisten en verlo como un hipócrita, que utilizó la filosofía como fachada para justificar su vida cómoda. Otros, en cambio, lo ven como una figura profundamente lúcida, capaz de reconocer las fallas humanas y ofrecer caminos posibles, aunque imperfectos, hacia una vida mejor. Esta segunda lectura lo hace más cercano a nosotros, porque nos recuerda que la filosofía no es una exigencia de perfección, sino un ejercicio continuo de mejora. Por lo tanto, la pregunta, ¿fue Séneca un hipócrita o un realista?, quizás no tenga una respuesta definitiva. Fue, sobre todo, un hombre atado a su tiempo, sujeto a las presiones de la corte, a las ambiciones políticas y a las tentaciones de la riqueza, pero que nunca dejó de reflexionar sobre cómo vivir con dignidad en medio de todo ello. Sus contradicciones no invalidan su filosofía, al contrario la hacen más relevante, porque muestran que la sabiduría no es la ausencia de fallas, sino la capacidad de enfrentarlas con honestidad y coraje. Pocos episodios de la antigüedad condensan de forma tan simbólica la unión entre vida y filosofía como la muerte de Séneca. Condenado por Nerón bajo la acusación de participación en la conspiración de Pisón, una trama que buscaba derrocar al emperador, el filósofo fue obligado a elegir la forma de su muerte. Este momento, registrado por historiadores como Tácito, no solo marcó el fin de su vida, sino que se transformó en un ejemplo vivo del estoicismo practicado hasta sus últimas consecuencias. Su muerte no fue solo el desenlace de un drama político, sino la prueba definitiva de que sus palabras sobre coraje, serenidad y aceptación del destino no eran abstracciones teóricas, sino convicciones encarnadas. Cuando recibió la orden de quitarse la vida, Séneca no reaccionó con desesperación, sino con calma. Llamó a sus amigos y familiares, los consoló ante la tragedia y los exhortó a mantenerse firmes. Esta actitud revela la esencia de su filosofía. La muerte, inevitable para todos, no debía ser temida, sino aceptada como la conclusión natural de la existencia. En lugar de lamentar su destino, expresó gratitud por el tiempo que había tenido y serenidad ante lo que vendría. Este gesto no solo impresionó a sus contemporáneos, sino que permanece como un testimonio atemporal de la fuerza interior que el estoicismo puede generar. El relato de su muerte muestra que abrió sus venas, práctica común en las ejecuciones romanas, y enfrentó el dolor físico con firmeza. Cuando la muerte tardaba en llegar, pidió veneno, y más tarde entró en un baño caliente, demostrando serenidad incluso en el sufrimiento. Cada gesto estaba calculado para mostrar que el verdadero dominio no está sobre el cuerpo, sino sobre el alma. Al controlar su actitud frente a lo inevitable, Séneca reafirmaba uno de los principios centrales del estoicismo. No podemos controlar los acontecimientos externos, pero siempre podemos controlar nuestra respuesta a ellos. Este momento trágico es aún más impactante cuando recordamos sus propias palabras. Durante años, Séneca había escrito a Lucilio sobre la importancia de prepararse para la muerte diariamente, de vivir cada día como si fuera completo en sí mismo, sin posponer la vida para el futuro. Su propia muerte fue, por lo tanto, la confirmación de que había seguido esta disciplina. Al enfrentar el final con coraje, mostró que el estoico no se limita a reflexionar sobre la vida, sino que se compromete a vivirla de forma coherente hasta el último instante. Esta coherencia es lo que distingue a los verdaderos filósofos de los meros retóricos. La serenidad de su muerte también expuso, de forma implícita, el contraste con Nerón. Mientras el discípulo se hundía en paranoia, violencia y excesos, el maestro se despedía con dignidad y coraje. Esta oposición histórica refuerza la idea de que la verdadera fuerza no está en el poder absoluto del emperador, sino en la paz interior del filósofo. Nerón podía condenar el cuerpo de Séneca, pero no tenía ningún poder sobre su alma. Este es uno de los mensajes más poderosos que su muerte transmitió a la posteridad.
El dominio externo es frágil y transitorio, pero el dominio interno es inviolable. A lo largo de la historia, la muerte de Séneca ha sido recordada como un ejemplo de integridad filosófica. Muchos pensadores posteriores, de Montaigne a Pascal, vieron en su actitud un modelo de cómo enfrentar el destino con coraje. Para el hombre moderno, acostumbrado a huir de la muerte y a esconderla detrás de hospitales y silencios, su serenidad sigue siendo una lección radical. Nos recuerda que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino parte de ella, y que el miedo a morir es el verdadero enemigo que nos impide vivir plenamente. Así, la muerte de Séneca no debe verse solo como un episodio histórico, sino como la coronación de su filosofía. Vivió en medio de contradicciones, rodeado de riqueza, poder y peligros, pero al final demostró que lo esencial permanecía intacto, la capacidad de mantenerse dueño de sí mismo ante lo inevitable. Su último acto no fue solo el final de una vida, sino la victoria de la filosofía sobre el miedo, un legado que sigue inspirando a generaciones que buscan vivir y morir con dignidad. La influencia de Séneca trascendió los límites de la Roma imperial y atravesó siglos, moldeando la forma en que filósofos, escritores y pensadores reflexionaron sobre la vida, la muerte y la condición humana. Su voz, preservada en las cartas a Lucilio, en De la brevedad de la vida, y en otros tratados, resonó especialmente en periodos de crisis cultural y espiritual, cuando el mundo buscaba respuestas ante la fragilidad de la existencia. El legado de Séneca no es solo intelectual, sino también práctico. Se convirtió en un maestro de la introspección, un guía sobre cómo enfrentar el tiempo, el dolor, la riqueza y la finitud. Por eso, incluso después de la caída del Imperio Romano, sus ideas siguieron siendo leídas, reinterpretadas y aplicadas por pensadores que encontraron en su filosofía un faro para sus propias épocas. Durante la Edad Media, aunque el estoicismo fue muchas veces eclipsado por el cristianismo, Séneca fue leído y citado por diversos autores cristianos. Su ética del desapego, su énfasis en la virtud y su serenidad ante la muerte dialogaban con los valores de la fe cristiana, lo que llevó a algunos a considerarlo casi como un precristiano en su sabiduría moral. La correspondencia apócrifa entre Séneca y el apóstol Pablo, aunque sin base histórica, muestra hasta qué punto su figura fue asociada a la espiritualidad y al pensamiento religioso. Ese puente con la moral cristiana ayudó a preservar su obra en monasterios y bibliotecas, garantizando que sus ideas sobrevivieran hasta el Renacimiento. Fue en ese período, especialmente en Francia, cuando Séneca volvió a brillar con fuerza. Michel de Montaigne, en el siglo XVI, encontró en sus cartas una fuente inagotable de inspiración. El autor de los ensayos leía a Séneca no como a un teórico distante, sino como a un amigo íntimo que ofrecía consejos prácticos. Montaigne admiraba su capacidad de hablar de la muerte sin miedo, de tratar el dolor con realismo y de recordar constantemente que la vida es breve y debe vivirse con intensidad. Esta lectura influyó profundamente en la tradición humanista, colocando a Séneca como uno de los pilares del pensamiento europeo renacentista. En el siglo XVII, Blaise Pascal, pensador francés marcado por la religiosidad y por su reflexión sobre la condición humana, también dialogó con Séneca. Aunque reconocía los límites del estoicismo frente a la necesidad de la gracia cristiana, Pascal veía en el filósofo romano un ejemplo de lucidez ante la miseria y la vanidad humanas. Su crítica no borraba la admiración. Para Pascal, Séneca era la prueba de que la razón humana podía llegar muy lejos en su búsqueda de sentido, aunque no alcanzara la trascendencia ofrecida por la fe. Ese diálogo muestra cómo la filosofía de Séneca seguía siendo relevante incluso en una época dominada por la teología. En los siglos siguientes, su influencia no disminuyó. Filósofos ilustrados retomaron sus ideas sobre el tiempo y la virtud como un contrapunto al materialismo creciente. Escritores románticos encontraron en sus reflexiones sobre el dolor y la muerte una fuente de inspiración para sus propias inquietudes. Incluso en la modernidad, entre psicólogos, terapeutas y pensadores contemporáneos, Séneca sigue siendo citado como referencia
para enfrentar la ansiedad, la prisa y la angustia existencial. Su claridad al exponer los dilemas humanos lo hace atemporal, capaz de dialogar tanto con un ciudadano romano del siglo I como con un joven conectado a las redes sociales del siglo XXI. Ese legado muestra que la filosofía de Séneca es más que una doctrina antigua. Es un ejercicio perenne de humanidad. No se preocupaba por crear sistemas complejos o teorías abstractas, sino por ofrecer herramientas prácticas para vivir bien. Por eso, sus palabras atraviesan fronteras culturales y religiosas, siendo adaptadas por cristianos, humanistas, ilustrados y modernos. En cada época fue reinterpretado de acuerdo con las angustias del tiempo, pero siempre preservando su esencia. La vida es breve, la muerte es cierta, y la serenidad nace de la virtud. Así, al observar la herencia de Séneca, vemos más que a un filósofo romano. Vemos a un maestro universal de la condición humana. Su voz resonó en Montaigne, en Pascal, y en tantos otros porque toca el núcleo más profundo de la existencia. Cómo vivir bien en medio de la brevedad, el sufrimiento y la incertidumbre. Ese es el motivo por el cual su pensamiento no murió con él, sino que se expandió como un hilo invisible que conecta generaciones, ayudando a cada una a enfrentar sus propios dilemas con valentía y sabiduría. La fuerza del pensamiento de Séneca reside precisamente en su atemporalidad. Aunque escribió en el corazón del Imperio Romano, sus reflexiones resuenan directamente con los dilemas del siglo XXI. Vivimos en una era marcada por la prisa, la sobreabundancia de información, la búsqueda incesante de riqueza y el miedo constante a perder el tiempo. En este contexto, Séneca se vuelve más actual que nunca, pues ofrece una filosofía práctica capaz de devolvernos la serenidad frente al caos moderno. Su voz, cargada de siglos de distancia, suena extrañamente cercana. Habla de la brevedad de la vida, de la esclavitud al dinero y de la necesidad de aceptar la muerte con valentía, exactamente las mismas cuestiones que aún nos afectan hoy. Uno de los puntos más urgentes de su filosofía es el uso del tiempo. Hoy, el tiempo parece escaparse de nuestras manos más rápido que nunca. Estamos constantemente ocupados, pero rara vez presentes. Pasamos horas frente a pantallas, en reuniones interminables, en tareas que muchas veces carecen de verdadero sentido. Séneca ya advertía que la vida no es corta, sino que nosotros la hacemos corta al desperdiciarla. Esta lección, aplicada a nuestra vida cotidiana, nos invita a replantear prioridades. ¿Qué estamos haciendo con las horas que recibimos cada día? ¿Estamos viviendo de verdad o simplemente posponiendo la vida en función de un mañana incierto? La enseñanza de Séneca es clara. La felicidad no está en prolongar los días, sino en llenarlos de virtud y conciencia. Otro aspecto esencial es la relación con la riqueza. En un mundo movido por el consumismo y la obsesión por el estatus, las reflexiones de Séneca sobre el dinero suenan como un antídoto. Él recordaba que la verdadera pobreza no es tener poco, sino desear más. Este principio, si se aplica hoy, nos libera de la carrera sin fin por los bienes materiales y nos invita a usar la riqueza como un medio, no como un fin. Podemos poseer, pero no ser poseídos. Podemos disfrutar, pero sin volvernos dependientes. En un siglo en el que muchos viven endeudados o esclavizados por la imagen del éxito, la lección del desapego se convierte en una forma radical de libertad. La serenidad, quizá, sea la contribución más valiosa de Séneca para el siglo XXI. Vivimos rodeados de estímulos, ansiedades e incertidumbres. La pandemia reciente mostró cuán frágil e impredecible puede ser la vida, revelando nuestra dificultad para enfrentar la muerte y la pérdida. Séneca nos enseña que la serenidad no nace de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de aceptarlos y enfrentarlos con valentía. Nos invita a cultivar la mente como un refugio, a entrenar el espíritu diariamente para soportar tanto la alegría como el dolor. Esta práctica, aplicada en medio del torbellino moderno, puede devolvernos la calma necesaria para vivir con sentido en un mundo acelerado. Las cartas de Séneca también dialogan con cuestiones psicológicas contemporáneas. Cuando dice que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, está describiendo el mismo mecanismo que hoy llamamos ansiedad, la tendencia a vivir por adelantado
los dolores del futuro. Su propuesta es clara: traer la mente de vuelta al presente, concentrarse en el ahora, pues es la única dimensión de la vida que realmente nos pertenece. Esta visión se conecta de manera impresionante con prácticas modernas como la meditación y el mindfulness, mostrando que el estoicismo puede incorporarse como disciplina diaria para reducir la angustia y aumentar la claridad mental. En el campo de las relaciones, Séneca también ofrece respuestas. En una sociedad hiperconectada pero solitaria, sus reflexiones sobre la amistad como vínculo de virtud nos recuerdan que la verdadera conexión no está en la cantidad de contactos o me gusta, sino en la calidad de las relaciones. Nos invita a buscar lazos sólidos basados en la confianza y la sinceridad, y a abandonar las relaciones superficiales que solo consumen tiempo y energía. Esta lección es especialmente poderosa en un siglo en el que muchos miden su relevancia por el tamaño de su red social, olvidando la profundidad de los vínculos reales. Aplicar a Séneca en el siglo XXI es, por tanto, más que citar sus frases en redes sociales, es transformar su filosofía en práctica de vida. Esto significa aprender a decir no a las distracciones, valorar el silencio, cultivar la amistad verdadera, enfrentar la muerte sin miedo y tratar al dinero como siervo, nunca como señor. Es un llamado a recuperar la centralidad del alma en un mundo que nos dispersa hacia afuera. Su sabiduría es un recordatorio de que la vida bien vivida no depende de la tecnología, la velocidad o el consumo, sino de la capacidad de vivir cada instante con conciencia y dignidad. Así, en el siglo XXI, Séneca permanece no solo como un filósofo romano, sino como un consejero universal. Sus palabras han atravesado imperios, religiones y revoluciones culturales, y continúan ofreciendo respuestas a quienes buscan serenidad en medio del ruido. Nos recuerda que lo esencial no ha cambiado. La vida sigue siendo breve, la muerte sigue siendo cierta, y la verdadera libertad sigue siendo la conquista de uno mismo. En este sentido, aplicar su filosofía hoy es un acto de resistencia contra la prisa, el miedo y la superficialidad, y una invitación a vivir con valentía, desapego y serenidad ante la inevitable brevedad de la existencia. La presencia de Séneca en YouTube, en podcast y en la cultura pop contemporánea revela la impresionante vigencia de su filosofía. Sus frases circulan en videos cortos de motivación, en bandas sonoras acompañadas de imágenes melancólicas, en publicaciones de redes sociales e incluso en tatuajes que marcan cuerpos alrededor del mundo. ¿Qué explica este fenómeno? La respuesta está en la combinación entre claridad, universalidad e impacto emocional de sus palabras. A diferencia de filósofos complejos que exigen largas lecturas para ser comprendidos, Séneca escribía de forma directa, simple y práctica. Esta accesibilidad hace que sus ideas sean perfectas para el consumo rápido de la era digital, pero sin perder profundidad. Uno de los factores centrales de su viralización es el tono casi personal de sus cartas a Lucilio. No habla como un maestro distante, sino como un amigo íntimo, ofreciendo consejos prácticos para enfrentar el miedo, el dolor, la ansiedad y la muerte. Este estilo epistolar encaja perfectamente en el formato de los videos reflexivos que se han popularizado en las plataformas digitales. Es como si cada espectador fuese el nuevo Lucilio, recibiendo consejos atemporales que parecen escritos para los dilemas del siglo XXI. Esta identificación directa crea cercanía y hace que Séneca sea consumido tanto por estudiosos como por jóvenes que jamás han abierto un libro de filosofía. Además, sus temas centrales, el tiempo, la brevedad de la vida, la riqueza, la serenidad y la muerte, son universales. Tocan las angustias más profundas del ser humano y por eso continúan siendo relevantes independientemente de la época. En un mundo donde la ansiedad y la depresión han aumentado y donde la sensación de estar siempre sin tiempo domina la vida moderna, frases como «no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho», adquieren una fuerza casi profética. Suenan como advertencias y remedios al mismo tiempo, sintetizando en pocas palabras reflexiones que pueden transformar la manera en que alguien percibe su propia vida. La estética también contribuye a este fenómeno.
En videos de YouTube, muchas veces la narración de frases de Séneca aparece acompañada de imágenes de naturaleza, música instrumental suave y una cadencia lenta, creando un ambiente meditativo. Esta combinación visual y sonora potencia el mensaje filosófico y transforma el contenido en una experiencia sensorial capaz de captar la atención incluso de quienes nunca se interesaron por la filosofía. En este sentido, Séneca termina convirtiéndose en una especie de gurú digital involuntario, su estoicismo funcionando como herramienta de autocuidado emocional para una generación que busca consuelo en medio del caos. Otro motivo de su popularidad es la compatibilidad de su filosofía con el discurso de la autoayuda y del rendimiento personal. El estoicismo, con su énfasis en el control de lo que depende de nosotros y en la aceptación de lo inevitable, encaja perfectamente en narrativas de disciplina, resiliencia y enfoque. Muchos emprendedores, atletas e influenciadores citan a Séneca para motivar a las audiencias a enfrentar desafíos y superar obstáculos. Esta apropiación puede, en algunos casos, simplificar demasiado sus ideas, pero también amplía su alcance, llevando su filosofía a públicos que tal vez jamás la conocerían en su forma original. Sin embargo, la viralización de Séneca no debe ser vista únicamente como consumo superficial. Por el contrario, muchas veces esas frases cortas despiertan interés por la lectura de sus obras completas. Jóvenes que entran en contacto con él a través de un video de 60 segundos pueden terminar leyendo De la brevedad de la vida o las cartas a Lucilio. Así, la cultura digital funciona como puerta de entrada a una filosofía milenaria. Este movimiento muestra que, a pesar de la velocidad y superficialidad de gran parte del contenido en línea, existe espacio para la profundidad cuando se presenta de forma accesible y atractiva. La cultura pop, por su parte, incorpora a Séneca de formas variadas. Series, películas e incluso letras de canciones ya han hecho referencia a sus ideas sobre la vida y la muerte. En un mundo obsesionado con la juventud eterna y el consumo ilimitado, sus advertencias contra el desperdicio del tiempo y contra la servidumbre al dinero adquieren un tono casi contracultural. Al mismo tiempo, su filosofía de serenidad frente a la muerte encuentra eco en narrativas dramáticas donde personajes buscan valor para enfrentar el final. Esta presencia indirecta muestra que Séneca dejó de ser solo un filósofo. Se ha convertido en un arquetipo cultural, un símbolo de sabiduría ante la brevedad de la vida. Así, Séneca se viraliza no solo porque escribe frases impactantes, sino porque ofrece respuestas reales a dilemas universales. Se adapta con naturalidad al formato rápido de las redes sociales y al mismo tiempo resiste a la superficialidad, porque cada frase contiene una profundidad que invita a la reflexión. En YouTube, en Instagram, en podcast o en la literatura, continúa siendo el mismo filósofo romano que escribió a Lucilio, pero ahora habla a miles de millones de Lucilios digitales, esparcidos por el mundo. Y quizá ese sea el mayor signo de su grandeza. Incluso en un siglo de velocidad y ruido, sus palabras todavía logran silenciar por algunos instantes la prisa del mundo y recordarnos lo esencial. El legado de Séneca no está únicamente en sus palabras preservadas, sino en la coherencia entre vida, pensamiento y muerte. Atravesó uno de los periodos más convulsos de la historia romana, estuvo en el centro del poder, experimentó riqueza, exilio y persecución, pero logró transformar cada una de esas experiencias en fuente de sabiduría. Su filosofía no fue concebida como teoría distante, sino como guía de supervivencia en un mundo marcado por la inestabilidad, la injusticia y la fragilidad. Esa proximidad con la vida real es lo que garantiza que sus ideas permanezcan vivas y relevantes más de 2000 años después. En Séneca encontramos el retrato del ser humano que, a pesar de las contradicciones, busca vivir con dignidad. Sus críticas a la esclavitud al dinero, sus advertencias sobre la brevedad de la vida, sus reflexiones sobre la amistad y la virtud, su valentía ante el dolor y su serenidad frente a la muerte, forman un conjunto de enseñanzas que no envejecen. Resuenan porque hablan de temas que no cambian, el tiempo que se escapa,
la ansiedad frente al futuro, la vanidad que ciega, la necesidad de encontrar sentido en la existencia. Séneca nos recuerda que, detrás de los cambios históricos, la condición humana sigue siendo la misma, y que por eso la filosofía debe ser un ejercicio diario, no una teoría abstracta. Su mayor enseñanza tal vez sea la unidad entre vivir y morir. Mostró que quien aprende a vivir con conciencia no teme a la muerte, y quien acepta la muerte aprende a vivir mejor. Esta lección es revolucionaria en cualquier época, pero especialmente en un siglo XXI que evita hablar de la muerte e intenta prolongar artificialmente la vida sin necesariamente darle profundidad. Séneca invierte la lógica. No importa cuántos años tengamos, importa cómo los habitamos. Vivir plenamente es un acto de valentía, y morir serenamente es la coronación de esa valentía. El impacto de su filosofía también puede sentirse en la forma en que continúa inspirando diferentes tradiciones culturales y espirituales. Para los cristianos medievales, Séneca parecía un precursor moral. Para los humanistas renacentistas, fue un guía de sabiduría práctica. Para los modernos se convirtió en un maestro de la introspección. Y hoy, en el universo digital, es un consejero de millones que encuentran en sus frases cortas la claridad que no hallan en tratados complejos. Este tránsito entre épocas y públicos muestra que su mensaje pertenece a toda la humanidad. Al final, el legado eterno de Séneca está en recordarnos que la filosofía no debe ser un adorno intelectual, sino un arte de vivir. Nos llama a cultivar el tiempo, a valorar los vínculos auténticos, a enfrentar el dolor sin desesperación, a tratar la riqueza con desapego y a encarar la muerte sin miedo. Esta herencia es mayor que cualquier poder político que haya ejercido o fortuna que haya acumulado. Es el legado de un hombre que supo transformar su vida, con todas sus contradicciones, en lección universal. Por eso Séneca sigue siendo el filósofo que enseña tanto a vivir como a morir. Su voz nos alcanza como un llamado urgente. No desperdicies el tiempo, no temas a la muerte, no te dejes esclavizar por el dinero, no vivas para los demás, sino para ti. Y sobre todo, busca la serenidad que nace de la virtud. Esta es la herencia que atraviesa los siglos y que le garantiza un lugar eterno entre los grandes maestros de la humanidad.